Y en nuestro siguiente panel, Matías Lira, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, discutirá junto a importantes invitados sobre modelos de integración, gestión e impactos de los ecosistemas universitarios y cómo pueden ser fundamentales en una perspectiva de la universidad del futuro. Bienvenidos a esta nueva versión de Conecta Educar. Hoy día en este panel que hemos denominado Ecosistemas de Emprendimiento e Innovación Universitario. Contamos con la presencia de prestigiosos académicos de distintas universidades, tanto a nivel nacional como internacional, donde conversaremos sobre qué es este concepto de ecosistema de emprendimiento universitario, de a dónde viene, cómo ha evolucionado y cuáles son quizás los desafíos de cara hacia el futuro. Dentro de los invitados, quiero presentar primero a Maribel Guerrero, quien es doctora de Business Economics de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es una destacada académica, muy productiva, especialmente en el área de ecosistemas de emprendimiento y por supuesto, otros temas asociados al emprendimiento. Es profesora titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo y dirige uno de los estudios más importantes que buscan medir la actividad emprendedora de los países, que es el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor. Maribel, bienvenida a este panel y muchas gracias por acompañarnos hoy día y por participar. En segundo lugar, nos acompaña desde México Antonio Ríos, quien cuenta con un doctorado en Administración de la Universidad de Houston, además de un MBA de la Universidad de Nueva York, y actualmente es el director del Instituto de Emprendimiento del TEC de Monterrey, una de las principales universidades y sin duda también escuelas de negocio que tiene Latinoamérica, conocida por su gran cantidad de alumnos, pero sobre todo por su tremenda disrupción e innovación en la manera de enseñar y en la manera de ser universidad. Antonio, muchas gracias también por participar y acompañarnos en este panel. Y finalmente nos acompaña Julio de Castro, doctor en Administración de Empresas de University of South Carolina, actualmente el director del programa de doctorado del IE Business School, una de las principales escuelas de negocio en el mundo y, por supuesto, una de las principales y más destacadas a nivel de Europa. Y, por supuesto, Julio también un destacado académico e investigador de temáticas relacionadas al emprendimiento. Así que, Julio, también muy bienvenido y muchas gracias por participar de este panel. Para poder abrir la conversación, la idea es que tengamos una conversación bastante animada. Para abrir la conversación quisiera partir como con una pregunta base. Y tiene que ver con el concepto de emprendimiento. El concepto de emprendimiento hoy día no es un concepto nuevo, no es novedoso tampoco. Es un concepto que ha ido tomando forma y hoy día pasa a ser quizás un commodity muy necesario en la sociedad. Los emprendedores son vistos como verdaderos héroes y nuestros jóvenes hoy día, muchos de ellos quieren y aspiran a ser emprendedores. Hoy día la figura quizás de grandes ejecutivos, gerentes, empleados, pasa a ser una figura que si bien sigue siendo importante, sobre todo en la perspectiva de economías emergentes, hoy día quizás en un rol más secundario en relación a los anhelos y deseos de lo que son jóvenes hoy día en el contexto universitario. Entonces, la primera pregunta que yo quería abrir, quizás partir por Julio, es ¿de dónde viene esta evolución de este fenómeno de emprendimiento y cómo las universidades, ustedes tres están asociados a universidades, cómo las universidades han reaccionado o quizás han sentido presionadas por entrar en esta dinámica de ser no solamente más emprendedoras, sino también poder desarrollar programas de emprendimiento para sus estudiantes? Julio. Bueno, primero gracias por la invitación al panel que toca temas que son para todos nosotros. Es un tiempo interesante para nosotros los que estamos interesados en el área de emprendimiento y creación de empresas. Probablemente yo sea el mayor del panel en cuanto a edad y yo me recuerdo en mi época estudiantil
la visión más de izquierda de la juventud y la idea de que los emprendedores poco más que ¿cómo se llama? Que atrapadores de riqueza, etcétera, etcétera. Ha cambiado una visión de emprendedores como gente que resuelve problemas de la sociedad, que mejora la calidad de vida de los individuos y que es algo que es aspiracional. Desde el punto de vista, por ejemplo, de nosotros, del IE Business School, yo no sé si nos subimos a la ola o ayudamos a empujar la ola, pero ya hace 20 y pico de años que la asignatura de creación de empresas es requerida para todos los estudiantes de la Business School. Y a partir de ahí se ha crecido en alrededor de la dimensión de creación de empresas. Tanto es así que, por ejemplo, en ejecutivos al principio las empresas no en los ojos la idea de que le enseñaran entrepreneurship o creación de empresas a empleados, porque pensaban que era algo que los ayudaba a que dejaran la empresa y se fueran a emprender por ellos mismos. Y ahora es todo lo contrario. Ahora las empresas quieren emprendedores dentro de la empresa y son ellas las que requieren que haya cursos de emprendedurismo en todos los seminarios, títulos, etcétera, que nosotros damos. Antonio, uno muchas veces cuando se imagina universidades y emprendimiento, uno tiende como a trasladarse a Estados Unidos probablemente, donde uno encuentra grandes universidades muy conocidas y reconocidas por haber sido la cuna de grandes emprendimientos y también de grandes emprendedores. El ejemplo de Stanford, el ejemplo de Harvard, quizás el ejemplo más de nicho de Babson. Pero ustedes en el TEC de Monterrey, que es una tremenda institución en términos de magnitud de estudiantes, pero también en trayectoria y prestigio, quizás han roto este paradigma de tener que ser una universidad que se construye sobre muchos recursos y han logrado desarrollar actividades emprendedoras y una mirada de emprendimiento para sus estudiantes. ¿Cómo tú, y una pregunta directa, ¿es necesario tener extraordinarias fuentes de recursos y redes como es Silicon Valley para poder desarrollar una cultura emprendedora? ¿Y cómo el TEC lo ha podido desarrollar? Mira, yo creo que primero que nada es bueno conocer los modelos que existen a nivel mundial, no solamente los de Estados Unidos, en este caso de San Francisco, Silicon Valley o Babson, etcétera. Yo creo que es muy útil, muy necesario conocer qué está pasando en el mundo, pero definitivamente cada realidad se hace en la región, en los lugares donde estamos cada uno de nosotros dentro de ello para poder desarrollar el modelo propio de la región. ¿Sí? Entonces, nosotros como TEC de Monterrey, te puedo comentar, en 1980 me tocó a mí arrancar la primera incubadora, ¿sí? en uno de los campus del TEC de Monterrey. Y la empezamos a arrancar en diferentes campus. ¿Sí? Nosotros actualmente tenemos 26 campus en México, ¿sí? y esos 26 campus, todos arrancaron una incubadora a principios de los años 80, ¿sí? basado en los modelos que conocíamos en el momento. Pero en la actualidad yo veo una realidad de que cada región, considerando lo que está sucediendo en el mundo, puede desarrollar su propio modelo de emprendimiento y su conexión inclusive a los ecosistemas. Sería un error querer imitar los modelos que existen en alguna otra parte del mundo con realidades diferentes. Sí. Gracias. Y este concepto de universidad de emprendimiento, quizás lo primero que uno se trae a la cabeza son, y como lo mencionaba Julio, cursos de emprendimiento. Muchas veces uno ve en el contexto de la educación superior de que entran estas modas que son imitadas en buena hora y que quizás hablan de emprendimiento universidad muy asociado a cursos.
Maribel, ahí te quería preguntar desde tu perspectiva y al conocer varios modelos universitarios donde se han desarrollado estos esfuerzos emprendedores. ¿Qué es lo que hoy día entendemos por un ecosistema emprendedor? ¿Y qué lo diferencia, por ejemplo, solamente de cursos de emprendimiento? ¿Son los cursos de emprendimiento parte del ecosistema? ¿Son parte fundamental? ¿Es el ecosistema un sinónimo de cursos? Si nos puedes hablar un poco de cómo ha ido evolucionando la perspectiva en relación a lo que hoy día se considera un ecosistema. Y quizás también atreverme a preguntarte, ¿qué es un ecosistema de emprendimiento? Perfecto. Mil gracias por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes. En cuanto a tu pregunta, bueno, el contexto siempre ha importado cuando tú desarrollas ecosistemas emprendedores, ¿no? O sea, como ya lo he mencionado también anteriormente los ponentes, un ecosistema generalmente podemos asumirlo como una integración de elementos o de agentes que buscan un fin común, ¿no? En este sentido, por ejemplo, podemos observar el emprendedor como una parte fundamental o esencial en este contexto, en el cual los diferentes agentes hablamos, por ejemplo, de un elemento importante como es las ayudas por parte del gobierno, también por parte de los diferentes stakeholders, como podrían ser diferentes empresas también que forman parte de ese mismo ecosistema, o incluso también diferentes elementos como pueden ser los inversores que forman parte de una región o un país determinado que están interesados en participar, ¿no? Bueno, durante los últimos 5 años el tema de ecosistemas emprendedores se ha vuelto una moda, ¿no? Especialmente por estos booms a nivel de policy makers que han consistido en tratar de fomentar el emprendimiento de alto potencial, ¿no? Aquel emprendimiento que genera riqueza y que genera también empleo en la sociedad, ¿no? Pero en general nosotros podemos decir que un ecosistema emprendedor es como lo mencionaba anteriormente, en el cual la universidad también forma parte de un componente muy importante, no solamente porque genera recursos humanos, sino también porque la universidad en sí misma genera innovación, y a partir de esas innovaciones también se pueden generar diferentes elementos disruptivos, ¿no? Como tú me preguntabas en particular sobre el efecto de los cursos de emprendimiento, ¿no? Los cursos de emprendimiento son una parte fundamental también, como lo mencionaba, de un ecosistema emprendedor, porque a través de las interacciones entre universidades y empresas se generan este tipo de alineaciones y proyectos innovadores en los cuales, por ejemplo, generan diferentes iniciativas emprendedoras y a través de las cuales generalmente se hace un intercambio entre recursos, por ejemplo, estudiantes, también, por ejemplo, el tema del capital humano en la generación de estos elementos es vital y es esencial, ¿no? Gracias, Maribel. Julio, tú mencionabas hace un tiempo atrás que el IE, o la IE University, hoy día es un referente a nivel europeo e internacional de todo lo que es el emprendimiento e la innovación. Pero también mencionabas que hace una buena cantidad de años, quizás fueron uno de los primeros y pioneros, sobre todo en un contexto europeo, donde la mirada de los negocios era, quizás hasta no hace mucho, una mirada más bien tradicional. ¿Cómo fue evolucionando en el IE pasar de ser estos pioneros, a riesgo quizás de vistos como extraños dentro de un contexto tradicional como es el sistema de educación superior español y europeo, y cómo fueron evolucionando hasta posicionarse hoy día en grandes líderes del emprendimiento, más allá solamente de los cursos, sino que como un referente de la innovación, el emprendimiento en el contexto de la educación superior? Si nos puedes contar algo de esa experiencia. Sí, más que nada un proceso, y un proceso bastante interesante. Obviamente comenzamos con la idea de cursos requeridos para todos los estudiantes en este caso teníamos programas de máster. Una cosa que nos fuimos dando cuenta es que primero, eso no era suficiente. Segundo, dentro de esos cursos requeridos, había varianza en cuanto al interés en creación de empresas, lo que creaba roces dentro de la escuela, especialmente los cursos requeridos. O sea, en un curso requerido tú podías tener gente que estaba muy interesado en creación de empresas y otros que no. Y eran parte del mismo curso porque era un curso requerido. El otro problema era diferencia en cuanto a conocimiento de creación de empresas. Algunos estudiantes venían con bastante conocimiento previo, otros con menos. Algunos venían también con lo que yo llamo conocimientos pop, que eran conocimientos
qué sé yo, de moda, pero no necesariamente basado en teoría, basado en conocimiento cierto acerca de emprendedores. Entonces, una de las primeras cosas que tuvimos que enfrentarnos fue tratar de alinear esos problemas. ¿Okay? Y la idea que tenemos es un programa, lo que llamamos de embudo. ¿Okay? Todo el mundo al principio, pero dependiendo de el interés en creación de empresa y en los conocimientos previos, los estudiantes iban entrando en una serie de cursos más especializados. También del curso básico se pasó a lo que llamamos cursos de área especializada. Área, por ejemplo, entrepreneurial finance, gente de finanzas en creación de empresas, emprendedurismo social, emprendedurismo tecnológico, fintechs y todo el tipo de emprendedurismo alrededor de la tecnología. Y un área muy importante es la idea de tecnología, de emprendedurismo dentro de la empresa familiar. Tenemos muchos estudiantes interesados en esa área. Entonces, hemos pasado de un sistema que tenía básicamente un curso basado en el modelo tradicional de business plan a una serie de cursos que los estudiantes van cogiendo en base a su interés y basados mucho más en actividad que en el business plan. Al final de cuentas, el estudiante acaba haciendo business plan, pero hay un proceso mucho más riguroso de estudio de cada una de las áreas, etcétera, y más que nada de actividad de los estudiantes en cada una de estas áreas para que ellos puedan tener un conocimiento base. El ecosistema es importante y obviamente, y cuando sigamos la conversación vamos a hablar un poquito más acerca del ecosistema en el IE, pero tiene que estar basado en una serie de conocimientos común y una serie de conocimientos bien forjados, bien basamentados. El querer pasar directamente a esos ecosistemas sin tener esa base previa puede ser contraindicado en estos casos, crear más problemas de lo que podría resolver. Gracias. Antonio, Julio mencionaba recién que en el IE esto había que entenderlo como un proceso dinámico, un proceso continuo, pero que va evolucionando y donde una de las cosas centrales de todo proceso emprendedor es el poder experimentar, prototipar y justamente darse cuenta de que a veces se cometen errores o hay que enmendar el rumbo. En el caso del TEC de Monterrey, si tú nos pudieses dar algunos ejemplos de cómo se ha dado el proceso de instalación del ecosistema de emprendimiento e innovación del TEC y también de qué lecciones y aprendizajes quizás podrían darnos desde la perspectiva de una universidad en un país emergente a universidades similares, también de Latinoamérica, de Asia. ¿Qué lecciones crees tú de aprendizaje ustedes se han dado cuenta en el camino que son tremendamente efectivas y que no han sido quizás efectivas o quizás lo fueron, pero hoy día ya tienen menor importancia desde el punto de vista del desarrollo del emprendimiento en la comunidad académica? Sí, cómo no, claro que sí. Bueno, uno de los principales, podríamos decir nosotros, hallazgos es que primeramente el emprendimiento no es lineal. El emprendimiento, ¿sí?, no es masivo, ¿sí? El emprendimiento, más que nada por parte de las universidades, es crear el ambiente para que en un momento los estudiantes puedan sacar y brincar la parte que llamamos nosotros en nuestra institución el espíritu emprendedor, ¿sí? Y para ello, por ejemplo, uno de los ejercicios que hicimos varios años fue que todos los estudiantes, no importa la carrera que esté estudiando, ¿sí?, ellos entran a un curso, ¿sí?, a un curso de emprendimiento, las bases del emprendimiento nada más. Y obviamente las bases del emprendimiento nos sirve a nosotros, le voy a poner una analogía, hay cuenta que nosotros normalmente, a mí me tocó jugar fútbol en la calle, en el barrio, ¿sí?, y todos andábamos jugando fútbol y algunos metían gol, algunos eran muy buenos, etcétera,
pero no había ni estructura, ni sistema, ni procesos. Entonces, cuando ya pasan a un jugador, a un club, y empieza a ver que hay jugadas, y empieza a ver que hay estrategia, y empieza a ver que hay técnica, y hay herramientas para mejorar las habilidades que se tienen, y en este caso, pues obviamente de ahí empieza a surgir primeramente aquellos que tienen esas inquietudes para ir avanzando dentro de ello. Lo que nos hemos encontrado nosotros es que esos modelos lineales, ¿sí?, no nos han beneficiado mucho en contraste a los modelos que no son lineales, que dependen mucho del estudiante, depende mucho de los grupos, depende mucho de las generaciones y del ambiente externo que nosotros. Y por otro lado, la conexión del ecosistema interno entre las diferentes facultades, ese es uno de los retos interesantes, ¿sí? Es poder congeniar, poder armar todo el ecosistema interno, y el ecosistema interno de las universidades no es el mismo que el ecosistema externo dentro de las regiones. La conexión, inclusive, actualmente, por ejemplo, me toca liderar tanto la parte interna como la parte externa dentro de ello. Y créeme que la conexión entre el ecosistema interno, que ahí dentro del ecosistema interno, uno de los importantes son los directivos de las universidades. Los directivos de las universidades en un momento dado significan una oportunidad para que en un momento dado todos los directivos sepan el beneficio, la trascendencia, ¿sí?, y la visión del emprendimiento en las regiones. Y por otro lado también la conjunción en el exterior de los 5 elementos que nos comentó ahorita Maribel dentro del entorno, en donde por parte de las universidades muchas de las veces nos toca el rol de poder coordinar los esfuerzos, porque la universidad siempre sigue. Los gobiernos cambian, ¿sí? Algunas corporaciones cambian. Entonces, las universidades tienen un rol fuertísimo dentro de la comunidad para poder no solamente aglutinar, sino hacer las conexiones. A mí cuando me preguntan, oye, ¿a qué te dedicas? Le digo, soy conector. Y luego, ¿cómo que eres conector? Sí, efectivamente. Yo lo único que hago es estar conectando inversionistas con emprendedores, universidades con gobierno, ¿sí? Gobierno con esto. Y empieza el engranaje del ecosistema que hemos mencionado nosotros, que es un reto muy importante. Sí, es un reto muy importante. No está fácil. Probablemente el otro aprendizaje que podía yo combinar es que hemos cambiado nosotros nuestro modelo de enseñanza, aprendizaje en el tecnológico en los últimos 4 años. Le llamamos nosotros Tech 21. Pero independientemente de eso, hemos optado por utilizar nosotros desarrollar las competencias, y ahí desarrollar las competencias precisamente en el área de emprendimiento que nos toca a nosotros, y desarrollar también las competencias en términos utilizando retos, y esos retos amarrados con la industria, que es lo que comentaba ahorita Maribel. Entonces, son retos interesantes de un cambio de modelo que estamos ahorita nosotros implementando. Llevamos ahorita ya 3 años y fracción, más o menos, ¿sí?, implementando, y tenemos generaciones, la conjunción de generaciones anteriores a las nuevas también. Notamos nosotros una diferencia en cuanto a esa enseñanza y ese trabajo con las competencias de emprendimiento. Gracias, Antonio. Maribel, escuchábamos recién que el rol de la universidad, en cierta manera, es conectar, no solamente fabricar actividades y condiciones para el emprendimiento, sino que sobre todo generar redes. Tú que has dedicado parte de tu estudio a entender la actividad emprendedora a nivel comparada, a nivel de los países emergentes, a nivel de países desarrollados, y también habiendo investigado lo que son ecosistemas específicos en España y en otros países, si tú tuvieses que categorizar, a riesgo de una caricatura, pero ¿cuáles son los ecosistemas? ¿Cuál es el estado de madurez que tienen los ecosistemas en Latinoamérica? ¿Y dónde crees tú que están quizás las principales falencias o oportunidades para que sean verdaderos ecosistemas que se generen estas redes virtuosas?
Si pudieses como darnos tu opinión y mirada en este sentido. Bueno, en el contexto latinoamericano yo creo que hay ejemplos muy interesantes de ecosistemas, sobre todo en universidades han colaborado intensamente, sobre todo en la solución de problemas particulares en regiones o en ciudades o particularidades que se encuentran en cada una de estas regiones, ¿no? Yo creo que la evolución depende de estos elementos que también mencionábamos anteriormente, ¿no? O sea, para que podamos tener un ecosistema emprendedor se requieren elementos vitales como son, obviamente, un ecosistema, un tejido empresarial, también una conexión con los diferentes agentes, como mencionaba anteriormente los ponentes, en el sentido de inversores, en el sentido de a lo mejor también elementos que forman parte del mismo sistema de innovación, ¿no? Y entonces, una de las principales problemáticas que siempre se observa es la falta de capital humano, ¿no? O sea, sobre todo porque este capital humano que se desarrolla al interior de las universidades, lo que es la innovación, ¿no? O sea, uno de los ejemplos muy claros, incluso el año pasado se fue el 40 aniversario, la legislación del Bayh-Dole en Estados Unidos que impulsó, motivó mucho que también las universidades pudieran de alguna manera empezar a utilizar fondos públicos en conexión con universidades para desarrollar innovaciones, y muchas de esas innovaciones son las que hoy en día disfrutamos y tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que una de las principales limitaciones que podemos observar es esa falta de, no sé si decir falta en una expresión muy discriminativa, pero yo creo que falta un poco más de trabajar en el sentido de fomentar la investigación en el país latinoamericano. Y cuando hablo fomentar la investigación, hablo de fomentar esta investigación que también hay relaciones entre estas universidades y obviamente con pequeñas y medianas empresas. Muchas veces en los ecosistemas emprendedores o en las universidades vemos que hay mucha relación con grandes empresas. O sea, eso es muy importante porque también se atrae capital y se atrae otros elementos importantes en el mismo ecosistema, pero yo creo que a veces se ignora un poco las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y que estas pequeñas y medianas empresas también necesitan innovación y a partir de la crisis que hemos vivido de la COVID-19, pues hemos también visto esto latentemente, ¿no? O sea, de alguna manera, uno de los, creo que lecciones que nos deja esta pandemia básicamente está orientada a que, primero, o sea, se pueden hacer cosas de manera eficientemente, en el cual no solamente intervengan los pilares básicos que puede ser la industria, la empresa, el gobierno y también inclusive la sociedad misma, y hacerlo de manera más eficiente, en el cual se pueden generar resoluciones de problemáticas en forma rápida, no con esas falencias o con esas barreras que siempre nosotros hacemos investigación y preguntamos a los diferentes agentes, que dado el caso en particular durante esta pandemia nosotros hicimos de investigación con la AACSB, Asociación de Business School en Estados Unidos, que básicamente está con ella, y de alguna forma hicimos un panel en el que analizamos, por ejemplo, por un lado preguntamos a las pequeñas y medianas empresas cuáles eran sus principales problemáticas, cuáles eran las relaciones que tenían con universidades, y por otro lado también hicimos un panel con los principales investigadores en estas áreas, ¿no? Y obviamente siempre sale a la luz que hay problemas de burocracia, hay problemas de que no hay alineación en objetivos específicos y también hay problemáticas en el que el lenguaje no es el común. Pero yo creo que a partir de la pandemia, una de las principales lecciones que hemos aprendido es que se pueden hacer las cosas eficientemente, tratando de resolver problemas que hay en común entre los diferentes y siempre y cuando también haya capacidades de los diferentes agentes que aporten por esto, ¿no? Entonces yo creo que esto es un camino que la pandemia nos ha dejado y creo que esto es una lección que debemos de seguir fomentando, y una de las principales, yo creo que recomendaciones que siempre va dirigida a policy makers es tratar de seguir fortaleciendo no solamente la investigación, sino también las relaciones entre universidad, empresa y con otro bien más de la sociedad para poder resolver problemáticas que existen en el contexto latinoamericano y sobre todo hoy en día que también está mucho la moda de los Sustainable Developing Goals, que básicamente es fomentar también a cómo las universidades y los diferentes agentes contribuyen para que haya equidad, haya más igualdad y sobre todo haya muchas condiciones para los estudiantes que egresan de esas universidades, que de alguna manera esa fue una de las principales detonantes para fomentar mucho más el emprendimiento durante las últimas décadas.
Julio, Maribel, en la última parte de la reflexión, toca un tema que es muy de nuestras culturas y que España, siendo herederos de nuestra madre patria España, que hay una relación muy estrecha y casi rígida entre las universidades y la dependencia de las universidades con el Estado. No solo la regulación, el acceso a fondos, y a veces se tiende a pensar, quizás cada vez menos, que la iniciativa universitaria de alguna manera tiene mucho que ver con la que tenga el Estado de proveer los recursos para que eso ocurra. Ahora, y en ese sentido, muchas veces la iniciativa privada, las empresas, son vistas como con sospecha, muchas veces desde el ambiente universitario, desde la mirada académica. Hace unos minutos atrás, y me tocó verlo, y que el IE es una empresa, es una universidad vinculada con las empresas, donde es fácil darse cuenta que la empresa apoya el desarrollo de habilidades o de programas. Tú mismo mencionabas que quizás con temor de años las empresas miraban el emprendimiento un poco también con recelo, decían ¿por qué invertir si después ese capital humano no y queda quizá solamente se capitaliza para efectos de quien obtiene su grado académico o su estudio? ¿Qué recomendación o qué lecciones nos puedes del IE en un contexto universitario español que sigue siendo tremendamente ligado al Estado y apalancado los recursos? ¿Cómo el IE quizás ha hecho la diferencia y romper este muro de Berlín que existe entre la iniciativa privada y lo que es la vida de las universidades? Esa pregunta es muy buena. Entre otras cosas, porque el Estado pone requerimientos, pero en cuanto a contribución, ayuda, etcétera, no ha sido tan rápido y desde el punto de vista regulatorio puede crear, ponerle palos a la rueda en cuanto a este proceso. Entonces, básicamente, lo que se ha tratado de hacer en el IE a través del tiempo es la idea de obviamente, tenemos que responder a los requerimientos del Estado, pero lo que tratamos de hacer es montar la nueva estructura de lo que necesitamos hacer fuera de lo que son los requerimientos del Estado. Eso lo hacemos para muchos programas, para programas doctorales, etcétera. O sea, que al final de cuentas, lo que sabemos que necesitamos hacer, obviamente, con los requerimientos del Estado. Y lo que se ve, por ejemplo, en el sistema español, es una carrera de velocidades. Una carrera en la cual tú tienes una serie de instituciones cuyos referentes son globales y donde la necesidad de los estudiantes, la necesidad de funcionamiento está basado en estándares globales y tú tienes una serie de instituciones que tienden a ser además más estatales, que son más, ¿cómo se llama? Que tienden a ser más localistas y más tradicionales. Y que van por detrás, un poco por detrás en cuanto a etcétera. Una cosa que habló Maribel acerca de ecosistemas, que yo creo que es importante, es un cambio de visión que estamos tratando de empujar en el IE ahora. No solamente, o sea, la idea de creación de un ecosistema actual, pero la idea de ecosistemas que fluyen a través del tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos también diferentes tipos de estudiantes. Tenemos estudiantes que obviamente están en la escuela, quieren emprender ahora mismo, quieren comenzar su propio negocio inmediatamente, pero también tenemos estudiantes que quieren conocer mejor algún entorno, alguna industria, tener más experiencia, poder conseguir más recursos para emprender. Entonces no van a comenzar a emprender
en la actualidad, sino que van a emprender en el futuro. Una de las cosas que estamos haciendo con ellos es que todos los estudiantes, todos los antiguos estudiantes del IE tienen la posibilidad de entrar en el ecosistema actual. Un estudiante que se gradúe y a los 3 años dice, yo quiero comenzar mi empresa, necesito ayuda, ellos pueden entrar en todas partes del ecosistema, desde el Venture Lab, mentoring, clubs, aceleradores, etcétera, toda la parte del ecosistema que tenemos. Y yo creo que eso da una visión un poco más balanceada del proceso de creación de empresas, porque muchas veces esos estudiantes, mientras están en la escuela, aunque tienen el interés, no tienen los recursos, no tienen los conocimientos, no tienen el acervo de industrias particulares que es importante para ser exitoso es preferible que ellos tengan la oportunidad de conseguir esos recursos y que luego puedan venir a incorporarse en el sistema el ecosistema de la escuela. Eso nos está dando muy buen resultado, está funcionando bastante bien. Yo creo que va a ser parte del modelo futuro de ecosistema en escuela. La idea de una relación permanente y de largo plazo con los estudiantes desde el punto de vista de creación de empresas. Bueno, Antonio, Julio mencionaba que lo que hoy día parece ser como una tendencia global, bajar las barreras que existen entre los alumnos, la universidad, el ecosistema emprendedor de la universidad, las empresas, de manera que haya un flujo donde se genere esta relación virtuosa. Yo tengo entendido que el TEC de Monterrey hace un par de años se replanteó el cómo ser universidad y el cómo educar. Han pasado, entiendo, varios años desde que se hizo ese... Y a riesgo de caer en la futurología, que es un arte que yo no me gusta mucho, pero ¿cómo ves tú al TEC? Siempre se ha caracterizado por ser disruptivo, innovador. ¿Cómo lo ves tú en 5 o 10 años? Esto no te lo vamos a cobrar después como una profesión, pero ¿cuál es la tendencia que tú crees el TEC de cara hacia el mediano? Mira, yo creo que uno de los aspectos fuertes que viene, yo creo que para los próximos, podríamos decir, a 10 años, es la parte de una universidad abierta. ¿Qué significa esto? Que no solamente en el ecosistema se encuentren sus estudiantes, sus profesores, sus directivos, su relación, sino también el entorno en que se encuentra cada uno de los campos. Y en ese empezar a sembrar por medio de esquemas como distritos de innovación, distritos de emprendimiento, ¿sí? Esa semillita del espíritu emprendedor, no solamente en los estudiantes, sino yo veo una universidad abierta. También veo no solamente eso, sino veo el desarrollo de personas, porque muchas de las veces lo que mueve todo esto son personas. Y veo personas ya con conciencia de emprendimiento, independientemente de la creación de empresas, sino de emprendimiento per se en la sociedad, en la comunidad, desarrollando proyectos dentro del entorno, y algunos de ellos crearán empresas, algunos no. No es el objetivo final que se anda buscando. Crear plataformas dentro del entorno. También otra de las cosas que estamos trabajando y muy probablemente dentro de años podamos nosotros ya trabajar es empezar a trabajar con plataformas desde el punto de vista plataformas presenciales y plataformas virtuales y híbridas al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso del ecosistema, una de las tendencias fuertes es que las plataformas virtuales sean un apoyo tremendo al fortalecimiento de los ecosistemas y la relación entre los elementos del ecosistema. O sea, la parte de la pandemia nos vino a enseñar que debemos de empezar a trabajar simultáneamente en dos mundos, en un mundo virtual y en un mundo presencial. Y esa hibridez la veo yo muy fuerte dentro de unos años dentro del Tecnológico Monterrey,
al mismo tiempo que probablemente los profesores, ¿sí? Que ese es el punto crucial en las universidades, yo creo, ¿sí? O sea, los profesores los veo ya no solamente entrenados, capacitados y habilitados en herramientas y en un pensamiento de emprendimiento, sino además influyendo en sus estudiantes para que cualquier proyecto, no importa la carrera donde estén, ¿sí? Pueda ser susceptible, ¿sí? A decisión del estudiante de un proyecto de emprendimiento. Pero es una labor muy fuerte de los profesores poder trabajar, no importa el curso que estén dando, no importa la época que lo estén dando, sí va a ser parte de ello. El otro también es que no necesariamente van a ser ciclos escolares, sino va a ser un aprendizaje desde el punto de vista continuo y que nosotros estar alimentando ese ecosistema dentro de las universidades desde el punto de vista presencial con todos los programas, proyectos, clases, etcétera, y desde el punto de las plataformas virtuales para apoyar fuertemente y hacer más eficiente los ecosistemas. Gracias, Antonio. Y en los pocos minutos que nos van quedando, quizás preguntarle a Maribel algo que yo sé que es una pregunta difícil, probablemente no es fácil de responder en pocos minutos, pero ¿qué crees tú que hace falta para que la academia, para que los investigadores, que son vistos como unos personajes extraterrestres desde la mirada de las empresas, puedan de alguna manera responder o conversar o dialogar o conectarse más con lo que las empresas necesitan o lo que muchas veces las mismas empresas denominan el mundo real? ¿Cómo hacer que esa brecha vaya disminuyendo sin dejar la labor, por supuesto, investigativa propiamente tal, y no la consultoría como reemplazo de la investigación, pero cómo unir las puntas, cómo hacer eso que Antonio mencionaba hace unos minutos atrás de conectar? ¿Qué falta ahí? Bueno, yo creo que uno de los principales elementos que falta es la alineación de objetivos mutuos, ¿no? Porque yo creo que generalmente cuando se desarrollan estas redes de colaboración entre universidades y empresas, generalmente, como también Antonio mencionaba, hay recursos humanos detrás, o sea, son los investigadores, son personas, no es la universidad per se, son individuos los que de alguna manera están enlazando con esas empresas o con esas organizaciones a las que, por ejemplo, de alguna manera quieren conectar, ¿no? Es una pregunta muy difícil y muy interesante, pero yo creo que siempre cuando tú estás haciendo una relación de colaboración, siempre tienes que buscar esa alineación de objetivos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los beneficios que tú como investigador puedes generar y aportar para esa sociedad, ¿no? Hoy en día es difícil cuando, por ejemplo, tú mencionas que el investigador puede desarrollar proyectos de consultoría, porque no la mayoría de los investigadores tienen esa problemática de dualidad de decir, soy investigador, soy consultor, ¿cuál es mi rol? ¿No? Y plus los diferentes actividades que después también un investigador per se realiza, como la docencia, como otras actividades per se, ¿no? De gestión también. Entonces yo creo que uno de los principales mecanismos de esto es esa relación, es buscar puntos de encuentro y sobre todo yo creo que hoy en día también, por ejemplo, desde el punto de vista académico, cada vez más los procesos editoriales están buscando que las investigaciones generen impacto. Entonces se busca el escolar, ¿no? O sea, cómo tú investigador en ciencias sociales particularmente, que son las áreas en las que nosotros nos desarrollamos, podemos generar impacto en la sociedad o en esas personas que estamos investigando, ¿no? Entonces yo creo que ese podría ser un principal conector también con esas empresas, ¿no? Y vuelvo a mencionar, o sea, yo creo que el tema, como también Antonio mencionaba, Julio mencionaba, el tema de la pandemia nos ha llevado a reestructurar y buscar nuevas alternativas, ¿no? O sea, la investigación tiene que ir también de alguna forma alineada con los eventos reales que tú mencionabas y no siempre estar en la estratosfera. Siempre es bueno en ocasiones también generar esa estratosfera porque genera también avances teóricos y metodológicos y en ocasiones también ayuda a delinear nuevos fenómenos, pero yo creo que también esa cuestión también en muchas ocasiones va a la mano de incentivos, ¿no? ¿Cuál es el incentivo que también yo puedo generar en mi institución? Mi incentivo que también puede ir en función del reconocimiento que también yo como investigador al formar parte de una institución
me demanda, ¿no? Porque, por ejemplo, otro de los pleitos o de las discusiones muy elevadas es porque siempre el investigador se le evalúa a partir de publicaciones académicas, ¿no? O sea, cómo estos nuevos proyectos de investigación o estas nuevas alineaciones con diferentes agentes también que forman parte del ecosistema y de la propia sociedad también pueden formar parte de esos proyectos o esos mecanismos de evaluación del investigador, ¿no? En Europa se han diseñado programas de doctorado con un enfoque industrial, ¿no? En donde el investigador hace el análisis en una industria y entonces de alguna manera eso también ha alineado a fomentar la investigación y colaboración, porque yo creo que uno de los principales elementos también que reclama la industria es la formación de su propio personal. Y en ocasiones un investigador que está recién graduado o una persona que forma parte de la universidad puede entrar como un postdoc en una entidad y obviamente puede colaborar y desarrollar proyectos en particulares también, que eso es muy válido y que eso es una de las principales estrategias que desarrollan Estados Unidos para fomentar también este tipo de iniciativas, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, pero bueno, yo creo que va alineado con estos dos elementos. Primero, objetivos comunes y segundo, buscar incentivos también para ambas partes. No, sin duda esta es una conversación y un tema que da para muchos más encuentros. Lamentablemente nos alcanzó el tiempo. Maribel, Antonio, Julio, quiero agradecer su tiempo, su disponibilidad, porque además tenemos horarios distintos. Fue una muy interesante conversación. Espero que en otras oportunidades tengamos más tiempo para extendernos más en muchos de los puntos que acá salieron. Desde ya, muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Maribel, Julio. Adiós, un placer. Oye, muchas gracias. Que les vaya súper bien y nos vemos. Sin lugar a dudas, nos ayuda a tener una visión globalizada en esta materia la experiencia de colaboración con el Tecnológico de Monterrey de México, con la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, Perú.